Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Xavier Martín, el CEO y cofundador de Turijobs. Turijobs es un portal de empleo especializado en turismo y hostelería y además es líder en España y Portugal. También forma parte de uno de los grupos más grandes de recursos humanos del mundo, el grupo Stepstone. Con Xavier hablaremos de la escasez de talento que se está viviendo en el sector turístico en nuestro país y hablaremos de cómo atraer y fidelizar a este tipo de empleados. Por último, también comentaremos el papel de los portales de empleo en nuestra estrategia de atracción de talento. Así que, vamos allá. Hola Xavi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí. Muy contento de que hayas venido, además con un tema interesante y bastante candente ahora mismo en el mundo de los recursos humanos, así que creo que va a ser muy interesante. Yo quería empezar por hacerte una pregunta y es que... Claro, venimos de una pandemia, llevamos 2 años donde seguramente el sector Horeca, ¿no? Que sería pues turismo, sería pues hoteles, cafeterías y restaurantes, está totalmente parado y de repente este año habían noticias que decían que incluso sería el mejor año de la historia para ciudades como Barcelona, ciudades como Madrid, pues Valencia, Andalucía. Que este cambio, ¿no? ¿Cómo está afectando al tema de las ofertas de empleo? Bueno, pues efectivamente venimos de 2 años súper complicados para lo que es el sector turístico y de hostelería, donde muchas empresas se han visto obligadas a cerrar totalmente durante muchísimo tiempo. Algunas de ellas no han podido sobrevivir, muchas también sí han podido sobrevivir, y cuando han salido un poco de ese periodo de letargo se han encontrado con un boom de demanda espectacular, ¿no? Ahora mismo los datos son súper positivos para lo que es este año 2022 y eso está provocando pues, un incremento de demanda, de necesidad de contratación brutal, como nunca lo hemos visto. Y también en parte porque, claro, todos esos equipos, esas plantillas se tuvieron que ver reducidas en gran medida por la pandemia, y por lo tanto ahora mismo el volumen, la cantidad de contrataciones que se tienen que realizar es muy elevado, porque venimos de una época con plantillas muy cortas y por otro lado porque hay un incremento de la demanda de negocio muy importante. Habéis visto las noticias, ¿no? Todo el mundo habla, ¿no? Es que, bueno, el sector de la hostelería avisaba antes de verano que no tenían suficiente gente para cubrir ni en Baleares, ni en Cataluña, ni en Valencia todas las posiciones que hay ahora mismo abiertas. ¿Por qué le cuesta tanto al sector Horeca fidelizar a sus empleados? Wow, es una súper pregunta y muy compleja, ¿no? Como pregunta compleja no tiene una respuesta fácil o única, ¿no? Pero yo creo que estaría bien que compartáramos varios de los elementos que pensamos nosotros que están jugando un papel para que la situación sea así, ¿no? Por un lado tenemos elementos macro que creo que no tenemos que dejar a un lado, ¿no? Turijobs forma parte de un grupo importante que se llama Grupo Stepstone. Tenemos visibilidad del mundo del empleo a nivel global y hay algo que está ocurriendo y que en España ya ha ocurrido desde hace unos años, que ya hemos cambiado la tendencia y ya hemos pasado el punto de inflexión donde la población activa ha dejado de crecer. La población activa ha empezado a decrecer a nivel español, a nivel europeo y a nivel global empezamos a tener una situación de cambio. Esto significa que hay un envejecimiento poblacional, que cada vez va, repito, a haber menos población activa disponible y eso va a tensionar los mercados. Ese es un primer elemento que no es ni mucho menos despreciable. En segundo lugar tenemos el COVID. El COVID ha sido una eclosión que, como decíamos antes, ha provocado el cierre de muchísimas empresas, los ERTEs, todo esto ha provocado la expulsión, la salida de muchas personas dentro del sector de la hostelería, que han tenido que buscar, lógicamente, refugio o trabajo en otras industrias. ¿Qué ha ocurrido cuando ha arrancado la industria turística de nuevo? Oye, pues que muchas personas han dicho, pues a lo mejor no estoy tan mal aquí, ¿no? Me he ido a la logística, me he ido a gran consumo, me he ido a la sanidad. Y la hostelería y el turismo, pues quizás ya no es ese lugar tan sexy, ¿no? para ir, ¿no? A nivel un poco más concreto del sector, yo creo que hay que hacer autocrítica, ¿no? Y entender que venimos de una evolución. Lo que está pasando ahora es una evolución de hace muchos años, donde ya había dificultades para encontrar personal de alguna forma, pero que ahora ha eclosionado, ¿no? Ahora ha sido como el super boom y la evidencia real de que cuesta encontrar. Y hay que hacer autocrítica de la que nosotros intentamos a forzar también al sector que la haga de por qué es lo que puede hacer el sector o qué es lo que ha hecho pues no tan bien, ¿no? para que eso ocurriera, ¿no? Hay un tema muy importante que es el tema de las condiciones.
El COVID también ha hecho eclosionar un cambio de filosofía, de mentalidad de muchas personas, de los valores, ¿verdad? De qué es lo que es más importante para mí. El tiempo libre, ¿no? Mi espacio, ¿no? Y Nuestras las preferencias, condiciones, ¿no? Como claro, empleados. Claro, y eso choca muchas veces con la oferta que se plantea desde el sector de la hostelería. 100%, es que justamente esto era algo que tenía en mente sacar el tema, y es que además has comentado un sector como puede ser el de la logística, que seguramente en muchos perfiles compite con el sector turístico, y hay un problema, o el sector turístico tiene un hándicap, que es muchos de los puestos de trabajo que genera son totalmente estacionales. Entonces, ¿cómo el sector puede fidelizar a sus empleados teniendo ya este hándicap de que únicamente te pueden ofrecer un trabajo pues durante la temporada de verano, durante la temporada de Navidades? Sí, hay un segmento de las ofertas de empleo que es estacional, ¿no? Que sí quiero destacar que hay zonas que lo están haciendo muy bien y que cada vez están alargando más la temporada, con lo cual la oferta aumenta. Que pueden ofrecer pues es pues de más tiempo y está mucho mejor, pero es verdad. Zonas como la costa, las islas, pues hay ciertos establecimientos que son súper de temporada. Bien, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar crear una experiencia para el empleado que sea wow, que sea una experiencia muy satisfactoria y que haga justamente que esa persona valore poder volver, ¿no? En la siguiente temporada, y también saber entender a qué público vamos a ir con esa oferta. No es un problema para todo el mundo el tener una oferta o de trabajo que dure un tiempo determinado. Hay personas, por si su situación o lo que sea, que les puede interesar. Es saber entender a qué público le podemos ofrecer ese tipo de oferta de empleo, que es un poco lo que nos falta a veces, ¿no? Entender cuál es el target, el buyer persona en este caso, de cada una de las ofertas de empleo, ¿verdad? Puede ser que también con la pandemia la gente, no lo sé, porque no estoy en el sector, yo creo que tú tendrás mucha más información, haya cambiado, como has dicho, sus preferencias y ahora una de ellas sea tal vez la estabilidad a largo plazo, cosa que en este caso, en este tipo de ofertas más estacionales, tal vez hay un riesgo mayor de cara al empleado, que únicamente pues, va a trabajar pues, la temporada y no sabe si la empresa lo va a fichar la temporada siguiente. Puede ser, y esta es una opinión muy, muy personal. Sí, yo diría que no sería de los principales elementos. Yo creo que lo que está haciendo más daño o ha hecho más daño un poco al sector, aparte de una prensa un poco negativa que ha recibido, parte ganada, parte no ganada, un poco injusta en muchas ocasiones, es realmente las condiciones. Las condiciones, ¿no? Y fíjate que ya no hablo solo del sueldo, ¿no? Que obviamente hay una parte muy importante, y si hablamos concretamente de hostelería y ciertas áreas, porque también el saco del turismo es súper grande. Hablamos de muchos tipos de empresa, de mucha tipología, macroempresas, grandes corporaciones que están súper estructuradas, con unas propuestas de valor muy, muy, muy claras, muy bien definidas, ¿no? Paquetes retributivos muy definidos, etcétera. Y luego pues empresas pues más humildes, ¿no? Más microempresas que funcionan de otra forma, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho un poco más de daño es el tipo de condiciones que se plantean o que se han planteado. Aquí creo que es interesante, hace unos meses Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, también porque había un problema ahí de retención en ciertos sectores, dijo, ostras, pues pagarles más. Y lo que me gusta de esta frase, lo que me gusta de esta declaración es que está enfocando el problema en que tal vez está en la línea de que tú estás comentando, que es la propuesta de valor que estamos ofreciendo a nuestros empleados está un poco caduca, está por debajo seguramente del mercado y nos está impidiendo llegar a esos empleados que llegábamos antes porque han encontrado otras opciones que les cuadra más. ¿Es un problema de propuesta de valor ahora mismo en el sector de la hostelería? Yo lo tengo clarísimo, sí. Sí, es un problema de percepción, de percepción de imagen del sector, que en parte está influenciado por la necesidad de una redefinición de la propuesta de valor en general del sector, y luego concretamente cada una de las empresas tiene que trabajárselo, ¿no? Definitivamente. Esta frase de pagarles más, pues efectivamente hay una parte salarial, pero que, cuidado, no podemos meter en el saco a todas las empresas del sector. Yo creo que hay empresas del sector que están trabajando la parte retributiva económica de una forma pues muy interesante y que seguramente no pagan menos que esos sectores a los cuales se han ido los trabajadores, sino que
el elemento ahí clave es la parte de condiciones, de volver a enamorar. Ha habido una desconexión también emocional, ¿no? Con una parte, repito, muy grande de trabajadores que están en el sector que oye, lo han pasado muy mal también durante la pandemia, se han quedado sin empleo, han estado ahí sufriendo y se han desconectado. Se han desconectado y se han ido hacia otros sectores. Y luego también toda esta situación que ha habido, toda esta imagen, esta percepción está provocando un problema más a medio plazo que yo creo que hay que destacar, que es, oye, ¿cuántos jóvenes ahora ven el sector del turismo y la hostelería como un lugar de desarrollo profesional? ¿Qué va a pasar a medio plazo? Y ahí es donde yo creo que también hay que poner un énfasis especial. Oye, vamos, hay que espabilarse. No por el ahora, sino por el mañana. Es una buena reflexión y además supongo que vosotros sacaréis datos. ¿Tenéis algún dato que demuestre la media de edad de las personas que ahora mismo se están inscribiendo a ofertas del sector turístico con la media de edad de personas inscritas hace 5 o 10 años? Bueno, no tengo el dato exactamente, pero sí sé que efectivamente está creciendo esa media de edad. Hay un elemento también de envejecimiento poblacional que mencionaba antes, que afecta clarísimamente, pero también hay esa falta a veces de atractivo, ¿no? Que en general adolece un poco el sector y que está influenciando en eso justamente. Yo me pongo ahora en situación, imagínate, ¿no? La gente que nos está escuchando dice, vale, yo soy una empresa del sector Horeca, ya sea una cafetería, un restaurante o del sector de los hoteles, soy pequeñito. Y quiero fidelizar, quiero mejorar la propuesta de valor para estos trabajadores más estacionales que comentamos que van por temporadas y que no me puedo permitir seguramente tenerlos durante todo el año en plantilla porque no me salen los números. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque las formas más tradicionales, ya sea en compensación en especies o más a nivel emocional, es difícil darle un seguimiento cuando solo vas a tener ese empleado pues a corto plazo. Es muy difícil. ¿Les das formaciones? ¿No les das formaciones? El tema del reconocimiento, ¿cómo lo haces? Claro, todo esto, ¿cómo encaja dentro de una propuesta de valor que realmente pues, es o sea, para un tiempo muy corto? Claro, aquí estamos hablando de un tipo de empleado en concreto, que es el empleado estacional. 100%. Quiero insistir que hay mucho más, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? No es fácil. No es fácil y por una parte yo siempre digo que te mezclo un tema pero vuelvo, que es la parte de la rotación, ¿no? Yo creo que hay una parte de rotación de plantillas que oye, que es sano, que no tiene que ser un gran drama, ¿no? Es una relación que dura un tiempo, tenemos que hacer que sea una experiencia chula, que funcione bien para las dos partes y no pasa nada, o sea, se acaba aquí, ¿no? De hecho, y esto me voy, pero vuelvo, insisto, pienso mucho en Londres. Ahora el mercado de Londres ha cambiado mucho también por el tema del Brexit, etcétera, pero los hoteles siempre han trabajado con un alto índice de rotación, pero todo estaba súper controlado porque estaba todo muy definido, muy estructurado los planes, los onboardings, aunque fuera para una temporada o un tiempo concreto, pero todo muy estructurado, muy planificado y nunca sentías que ese porcentaje de rotación, esa movilidad de personas, esos cambios de personas fuera un problema, ni fuera negativo. Es más, era percibido como el salto de un lugar a otro, como algo normal, hasta positivo, ¿no? O sea, en el mercado británico entendían que el ciclo de vida de un empleado tiene un inicio, tiene un fin, ya lo tenían calculado y a partir de aquí intentaban que siempre fuera lo mejor posible, porque incluso quién sabe que puede ser que se acabe, pero puede ser que vuelva. Que vuelvas o que te estés más tiempo del que pensabas, ¿no? Por ejemplo. Y ahora volviendo un poco a lo que me comentabas, una cosa es un mercado británico o de Londres en este caso, que no hay no hay un cierre de establecimiento, ¿no? Como en el caso que tú comentabas. Claro, ahí definitivamente lo que tenemos que hacer es una buena propuesta económica, está claro, pero no basarlo solo en la propuesta económica, porque si no, entonces, en el día que me ofrecen 5 más en otro lugar, tienes un empleado que solo viene a ti por eso. Y por lo tanto hay que intentar buscar otros elementos y seguramente cuando me hablabas de casos de empresas pequeñas, ahí es donde nos podemos permitir el lujo de personalizar mucho la oferta, entender qué es lo que te mueve, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Oye, mira, es que mira, si me ayudas con el alojamiento, me haces un favor, porque no sé, pum, vamos a intentar hacer algo ahí. O no, mira, si me ayudas con las horas, o no sé, o un día de libre que sea este día porque tengo un amigo, no sé, una historia. Intentar personalizar muy bien la oferta para llegar a tocar ese elemento
que mueva a la persona. Qué bueno, porque era una de mis siguientes preguntas, que es cómo empresas pequeñas del sector Horeca, que entendemos que son la gran mayoría, Sí. seguramente incluso el 99%, me lo estoy inventando, los datos, pero el 99% son empresas, son pymes, Claro. y el 1% son grandes corporaciones con muchísimos recursos. Has comentado una de las diferencias, que es, claro, las grandes corporaciones tienen muchos más recursos, pero también hay como más burocracia, la flexibilidad a estos cambios o a esta personalización puede costar mucho más. En cambio, las empresas más pequeñitas tal vez tienen menos recursos, pero tienen una flexibilidad mucho mayor en el momento de que tienes un candidato delante, te está pidiendo algo en concreto porque te está explicando cuál es la realidad de su vida, que tal vez quiere trabajar esta temporada o quiere trabajar unos meses porque se está pagando la carrera, por cualquier motivo, y tú puedes engancharlo o personalizarle mucho más. Eso es. Y ahí en la conversación con clientes, que tenemos muchos clientes también de microempresas, ¿no? Y muchas veces sentimos que ellos no se creen la capacidad que tienen de crear una propuesta interesante y atractiva, ¿no? No son conscientes a veces, ¿no? Porque no se lo han planteado. Y es que en esa personalización, al final, hay una ventaja competitiva súper grande, que otra empresa mucho más grande no va a poder hacer, ¿no? Es un sector muy emocional, es un sector muy intenso, un sector súper chulo, es un sector muy interesante, también para desarrollar carrera, pero también para personas que temporalmente, quieren estar un tiempo, sacar unos dineros, vivir una experiencia también, y es un sector muy divertido también. Claro, y yo, claro, ahora que estamos comparando, ¿no?, pequeñas empresas con corporaciones un poquito más grandes, te quería preguntar, claro, ¿cómo construimos nuestro plan de atracción, nuestra estrategia de atracción, siendo una o siendo la otra? Porque claro, y esto es algo que comentaba justo antes de que empezáramos a grabar, que decía, tal vez veo a las empresas más pequeñitas con una necesidad mayor de utilizar pues proveedores externos para captar talento, porque su marca pues casi está muy diluida en el mercado, no los conoce nadie. En cambio, hay corporaciones más grandes que tal vez con una marca muchísimo más potente se pueden permitir el crear otras vías de atracción de talento propias suyas. Y aquí, claro, se abre un abanico de posibilidades que dices, ostras, los pequeños solo pueden captar talento a través de canales externos y los grandes solo pueden captar o solo deberían captar talento a través de sus canales propios. Qué buena pregunta, porque al final yo creo que es un mix, ¿no? Los portales de empleo, al final la historia no es canales propios o hablar solamente de inbound y dejar a un lado los portales. Yo creo que al final es una estrategia conjunta de diferentes partners y elementos que las empresas pueden utilizar, ¿no? Y ahora pienso justamente en las empresas grandes. Las empresas grandes están obligadas a trabajar sus propios canales de atracción. Es una obligación, pienso yo. De hecho, nosotros desde Turujobs les insistimos que tienen que trabajarlo, y Turujobs forma parte de esa cadena también, de alguna forma, ¿no? De posicionamiento de marca, de employer branding, de ir lanzando un mensaje hacia un pool de candidatos muy potente como el que tenemos nosotros, ¿no? Para impactar no a un candidato actual, a lo mejor a un candidato futuro. Vas impactando con tu mensaje para que potencialmente en un futuro, en otro lugar, te encuentren ese candidato con una oferta de empleo. Yo creo que realmente es un mix. Las empresas más pequeñas, quizás... Claro, la inversión en estrategias de employer branding, pues es un poco más complejo, y yo creo que justamente los portales de empleo es donde tienen un partner ideal, ¿no? Que les ayudan de una forma muy rápida, muy directa a poder conseguir un candidato. Pero sí que déjame mencionar aquí una cosa, ¿no? Que es que hasta la empresa más pequeña tiene que cuidar esa imagen de marca, ¿no? Y me dices, bueno, ¿cómo lo hacen? Pues hay un elemento que de alguna forma hemos valorado o dejado de valorar como debería, que es la oferta de empleo en sí. La oferta de empleo es uno de los principales escaparates iniciales, ¿no? Para una empresa pequeña que no me conoce nadie, mi primer impacto va a ser esa oferta de empleo, ¿no? Y estructurar bien, defender en esa oferta de empleo, pues quién eres y qué es lo que te hace diferente, que es complicado, pero hay que intentarlo, pues es lo que pensamos que tienen que hacer esas empresas pequeñas, ¿no?
Aquí hay varias cosas. Me ha gustado mucho esta última coletilla que has soltado. Creo que las ofertas de empleo en el mundo de los recursos humanos no tienen el peso que se les debería dar. Yo me pongo en el caso, por ejemplo, en el caso de la publicidad, tu anuncio es lo más importante. Y en un anuncio, cuando pues Turijobs o me lo invento, Factorial mismo hace un anuncio, ya sea en YouTube, ya sea en la televisión, donde sea, va a cuidar muchísimo el mensaje, va a cuidar muchísimo el contenido, va a cuidar el continente y seguramente va a invertir muchos recursos, muchas horas en que ese mensaje sea potente y capte la atención del cliente. Sí. Y veo que tal vez en los recursos humanos la dedicación o los recursos que invertimos en escribir una oferta de empleo son súper pocos. Entendemos, a veces me da la sensación que si puedes tener la oferta de empleo escrita en un cuarto de hora, mejor que en una hora. Y yo a veces, uno de los grandes choques que tengo con algunos clientes que intentamos pues mejorar toda su estrategia de atracción de talento, ya sea en portales, ya sea en sus canales propios, es si te tienes que pasar 2 horas escribiendo una oferta de empleo para que esta oferta de empleo llame más la atención, son 2 horas bien invertidas. Porque es que es pues muchas veces el primer contacto que tiene un candidato con tu organización. Totalmente. Es tiempo bien invertido. Es que tú lo has dicho, ¿no? Y volviendo al terreno que estamos actualmente, en un escenario tan tenso, un mercado laboral tan tenso como el que tenemos ahora, oye, ¿dónde te vas a fijar más? ¿En una oferta que tiene 3 líneas, voy a exagerar un poco, ¿no? Sin mucho detalle de quién eres tú, ni de qué voy a hacer, ni cómo va a ser mi experiencia? Que esto está yo he visto ofertas así publicadas. Claro, no las hay y las tenemos hoy publicadas en nuestra plataforma, ¿no? Y muchas veces insistimos a los clientes, oye, trabajátelo un poco más y por suerte pienso que poco a poco esa sensibilización pues está llegando y está generando esos frutos, ¿no? Y empezamos a ver, pues incluso empresas pequeñas, lo que decíamos, ¿no? Que, oye, ya explican cómo es la experiencia, ¿no? De cómo va a ser la experiencia, porque en el mundo de las ofertas de los portales de empleo también ha llegado, obviamente es muy importante, la necesidad de que esa persona que va a comprar, es decir, la persona que está buscando empleo o que potencialmente puede inscribirse en oferta de empleo, pueda proyectarse y pueda verse, imaginarse en cómo va a ser ese lugar de trabajo. Y le tenemos que ayudar a que se proyecte y que esa proyección sea una proyección que le emocione, que le llame, que le interese, ¿no? Y por suerte, poco a poco, pues vamos viendo cómo van mejorando, aunque hay recorrido todavía. Hay mucho recorrido y además una de las diferencias que yo hago normalmente, y me gustaría saber si vosotros también lo tratáis con las empresas con las que trabajáis, ¿es diferente una oferta de empleo que publicas en un canal externo como podría ser un portal de empleo que la oferta de empleo que publicas en tu propio portal? ¿Las tienes que escribir, las tienes que plantear de una forma totalmente diferente o coges, copias y pegas y enganchas la misma oferta en las dos? Yo creo que no tiene que ser la misma. Yo creo que hay que adaptar un poco la oferta al medio en el que estás, ¿no? Seguramente, y depende de qué tipo de empresa eres, ¿no? También, ¿no? Si eres una empresa pues mucho más pequeña donde probablemente o vas a tener un poco más de dificultades para el reconocimiento de tu marca, a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo para explicar quién eres, ¿no? Porque no te van a conocer, en principio. En un portal de empleo estás en un pool compitiendo con muchísimas otras empresas de muchísimos otros lugares y en este sentido tienes que adaptar la oferta a este concepto que acabo de mencionar. En cambio, si estamos en un canal propio, hay que entender que esa persona que llega ahí pues ya está llegando por algo, ¿no? Y el mensaje pues te puedes permitir que sea diferente y deberías hacer un mensaje diferente. Y así para acabar, a ver si nos puedes hacer un resumen un poco rápido o comentar los highlights. ¿Hacia dónde crees que evolucionará el sector o, por ejemplo, las empresas de portales de empleo? ¿Dónde está el futuro de estos portales y cómo encajan dentro de nuestra estrategia de atracción? Mira, es muy divertido porque durante muchos años, todos estos años de historia de Turijobs, hemos escuchado muchas veces muchas personas anunciar el fin de los portales de empleo, ¿no? El fin de la era de los portales de empleo. Y yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Se está viendo un momento muy dulce, ya te lo digo desde el punto de vista de Turijobs, pero también desde el punto de vista del grupo del que formamos parte y de cómo vemos, ya no desde un punto de vista de turismo o España, sino a nivel global realmente, que es un momento muy dulce para lo que son los portales de plataformas de empleo. Comentabas que este año es el año con más ofertas de empleo que se han publicado de la historia de Turijobs. Totalmente, sí. Y eso seguramente se ha dado también en otros portales. Efectivamente, el boom es histórico, ¿no? Por ejemplo, tenemos una compañía en Estados Unidos que se llama Appcast, de marketing programático, ahora te hablaré un poco de esto también, y es el año que más procesos se han gestionado a través de la plataforma.
En este sentido, primero de todo, es un momento dulce, es un momento positivo. Yo auguro un gran futuro para las compañías, para los portales de empleo, en la medida que seamos capaces de seguir adaptándonos a las necesidades de los clientes, de las empresas y de las personas que buscan empleo, porque no nos olvidemos de cuál es nuestro objetivo, ¿no? Hay dos clientes, el candidato y la empresa. Yo siempre lo veo como un marketplace casi, ¿no? Sí. Es un B2B, B2C, marketplace, y tenemos que ayudar y este es nuestro objetivo, nuestra pasión, nuestra misión es esa, ¿no? Ayudar a las dos partes a que haya un matching entre ellos. Y ese futuro definitivamente va a ser con el incremento de tecnología y de nuevas soluciones tecnológicas que lo hagan más efectivo, que ayuden a facilitar elementos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? En una de nuestras plataformas de empleo en Alemania se ha incluido tecnología que ayuda a mejorar el gender bias, ¿no? O sea, un poco las discriminaciones por género que puedan existir, ¿no? Se ha incluido tecnología dentro del buscador y dentro de los buscadores que ayuden a eliminar ese tipo de discriminaciones que a veces de forma inconsciente todavía se tienen. Todavía se tienen, efectivamente. Pues tecnología aplicada a un propósito pues, muy importante que es la igualdad, ¿no? Por ejemplo, marketing programático, tecnología marketing programático que nos va a ayudar también a la distribución de esas ofertas de empleo, distribución en el lugar correcto, adecuado, con un claro análisis del performance de esas ofertas de empleo. Inteligencia artificial. Dentro del grupo ya tenemos una compañía y una tecnología. No está aplicada a Turijobs todavía, tengo muchas ganas de que un día lo podamos tener, no muy lejano, pero de tecnología, repito, de inteligencia artificial, con chatbots que funcionan muy bien. Los he visto funcionar y funcionan muy bien, donde tú realmente ya puedes tener una conversación y una tecnología que te ayuda en la búsqueda, en el enviarte ofertas de empleo que encajen con tu perfil, en el darte de alta de una forma casi inconsciente en la plataforma. O sea que hay un montón de elementos que van a venir y que van a jugar un papel muy importante en el futuro. Pues Xavi, te lo agradezco mucho. Yo así me he quedado como con cuatro cosas. El tema y el hilo conductor de esta conversación era la problemática que estamos viviendo, sobre todo en España, en el sector turístico, con los trabajadores estacionales, donde ahora mismo las ofertas de empleo pues hay casi infinitas, o hay muchísimas, y no hay tantos trabajadores para cubrirlas. Y tal vez 4 consejos que han ido saliendo en la conversación que pueden ayudar a las organizaciones a mejorar su atracción de talento y fidelización también es: 1, mejorar la propuesta de valor al empleado, pues ya sea ofreciendo una mayor compensación monetaria, ya sea aumentando el pago en especies o también el salario emocional. Mejorar las ofertas de empleo, que hemos comentado que para conectar mejor con los candidatos es algo muy importante, porque al final es una de las primeras bazas o una de las primeras cosas que va a ver el candidato de nuestra empresa. Mejorar siempre o pensar siempre en el employer branding, ya seas una pequeñita empresa o una empresa muy grande, plantearte en qué canal lo puedes trabajar, pero trabajarlo. Tal vez si eres una empresa grande decidas en uno propio, tal vez si eres una empresa más pequeña sin tantos recursos decidas en un canal externo. Y por último, diversificar en canales de atracción de talento, es decir, construirte tu marca, pero el empoderamiento que está suponiendo metodologías como el inbound recruiting no quita que pues también utilices canales externos para apoyarte en la atracción de talento. Así que con estas 4 ideas yo me quedo. Perfecto. Te agradezco muchísimo que hayas venido. A vosotros. Y os estaremos siguiendo a ver también cómo evolucionan pues el mundillo de los portales y también la situación y la problemática que estamos viviendo aquí en España. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.